¿Qué pasará cuando toda tu vida, perfecta, se rompa en pedazos por un encuentro inesperado? En los pasillos nocturnos de un hospital madrileño, el abogado Alejandro se enfrenta por primera vez a sentimientos que no se pueden explicar con la lógica. ¿Se atreverá a romper el papel que ha interpretado toda su vida para abrir la puerta a su verdadero yo? Nunca pensé que una carretera iluminada por las farolas de Madrid, una noche cualquiera, pudiera convertirse en el escenario que partiría mi vida en dos. Yo, Alejandro Martínez, abogado de prestigio, marido ejemplar, al menos así me describían todos, conductor prudente, hombre hecho y derecho. Durante años repetí ese papel con la precisión de un actor que jamás olvida su guión. Y, sin embargo, bastó un instante, un sonido metálico, una ráfaga de luces, el chirrido brutal de los frenos, para que todo ese decorado se viniera abajo. El accidente no fue espectacular para la prensa, no ocupó titulares ni generó morbo en las noticias. Pero para mí lo cambió todo. Recuerdo el golpe seco, la sensación de que el aire desaparecía de mis pulmones, el estallido del cristal a mi alrededor. Y después, el silencio denso que sigue a un impacto, ese silencio que no es realmente silencio, sino un zumbido que lo devora todo. Mi cuerpo quedó atrapado, dolorido, consciente de que había sobrevivido, pero con la certeza de que algo dentro de mí se había roto mucho más allá de los huesos. Me llevaron al hospital. La sirena de la ambulancia parecía burlarse de mí, como si cada nota anunciara al mundo que el abogado exitoso ya no controlaba nada. Mi mujer, Marta, llegó poco después. Su entrada fue impecable, casi coreografiada, el gesto preocupado, el bolso en el brazo, la voz modulada para sonar firme. Estoy aquí, Alejandro, no te preocupes, repetía como si con esas palabras pudiera sostenerme. Yo la miraba y me preguntaba, ¿a quién intenta convencer? ¿A mí, a los médicos, o a sí misma? Pasaron las primeras horas entre analgésicos, pruebas y la fría rutina hospitalaria. El diagnóstico era claro, contusiones, alguna fractura, reposo obligado. Nada mortal, nada irreversible. Y, sin embargo, yo sentía que lo verdaderamente peligroso no estaba en mi cuerpo, sino en mi mente. Porque debajo de cada gesto perfecto de Marta, debajo de cada frase de manual que ella pronunciaba, crecía en mí una sospecha antigua, que nuestra vida, tan ideal, para los demás, estaba hueca por dentro. Una cáscara brillante que ocultaba un vacío insoportable. De día, todo parecía en orden. Marta se sentaba junto a mi cama con documentos del despacho, organizaba llamadas, mantenía esa compostura que siempre había admirado y temido en ella. Era la esposa perfecta de un hombre perfecto, cumpliendo su papel con una disciplina férrea. Y yo, entre calmantes y rutinas médicas, intentaba convencerme de que eso bastaba, de que lo teníamos todo bajo control. Pero al caer la noche, cuando el pasillo se apagaba y el murmullo del hospital se convertía en un susurro, algo distinto emergía. La primera vez que vi a Miguel fue pasada la medianoche. Yo me removía en la cama, incapaz de dormir, con el cuerpo dolorido y la mente mucho más despierta de lo que debía. La puerta se abrió y entró un hombre alto, de bata blanca, con el paso seguro de quien domina el territorio. No era la típica visita mecánica de enfermería, en su manera de entrar había calma, una especie de autoridad tranquila. Me saludó por mi nombre, sin títulos ni formalidades. Buenas noches, Alejandro, dijo, y ese simple gesto me golpeó más fuerte que cualquier analgésico. No sé explicar por qué, pero en ese instante comprendí que algo cambiaba. No era el tono grave de su voz, ni siquiera la forma en que revisó mis constantes con profesionalidad. Era la sensación de que me estaba mirando de verdad. No como un paciente más, no como un expediente médico que cumplir, sino como un hombre herido, vulnerable, atrapado en una cama y, quizá, en una vida que no había elegido del todo. Mientras él anotaba datos en mi historial, yo me sorprendí observándole como si quisiera descifrar qué veía en mí. Había en su mirada algo que desarmaba, ni compasión forzada, ni prisa, ni indiferencia. Solo atención. Una atención limpia, directa. Fue entonces cuando sentí la provocación más extraña, como alguien que no me conocía podía hacerme sentir más visto en unos minutos que mi propia esposa en años enteros de matrimonio. Marta vendría al día siguiente, puntual, con su perfume caro y sus palabras calculadas. Hablaríamos de abogados suplentes, de clientes que no podían esperar, de la necesidad de mantener la imagen intacta. Y yo asentiría, interpretando de nuevo mi papel. Pero en ese instante, de madrugada, con Miguel en la habitación, la idea de volver a esa rutina se me antojaba insoportable. Él ajustó mis almohadas, me preguntó con serenidad si el dolor era soportable, y se quedó unos segundos en silencio, observando mi respiración. No hubo nada impropio en su conducta, nada que un superior pudiera cuestionar. Y, sin embargo, cuando se marchó, el aire del cuarto ya no era el mismo. Me quedé mirando al techo,
con el corazón acelerado, preguntándome por qué me afectaba tanto esa presencia. No se trataba de atracción en el sentido fácil o superficial, era algo más inquietante, la sensación de que, después de tantos años viviendo en piloto automático, alguien acababa de recordarme que yo aún era un ser humano. Que detrás del abogado, del esposo, del hombre responsable, existía alguien que llevaba demasiado tiempo en silencio. Aquella noche no dormí. Y en ese insomnio nació la certeza que me perseguiría desde entonces. El accidente había destrozado mi coche, sí, pero lo que realmente había estallado era el disfraz en el que llevaba décadas escondido. Y en medio de esos escombros apareció Miguel, con su calma provocadora, para preguntarme sin palabras, ¿quién eres realmente, Alejandro? Las noches siguientes en el hospital se convirtieron en un territorio ambiguo, una especie de frontera entre mi pasado pulcro y ese presente que empezaba a tambalearse. Durante el día, Marta mantenía la representación impecable, se sentaba junto a la cama con su carpeta de documentos, repasaba correos electrónicos conmigo, me transmitía las novedades del bufete como si mi principal preocupación siguiera siendo el juicio pendiente de un cliente poderoso. Yo asentía, respondía lo justo, intentaba parecer concentrado. Ella parecía aliviada con mi obediencia, convencida de que, incluso entre sábanas blancas y tubos de suero, yo seguía siendo el hombre previsible que siempre había sido. Pero cuando la tarde se desvanecía y la visita terminaba, quedaba el silencio. Un silencio que ya no me resultaba cómodo, porque sabía que en cualquier momento se abriría la puerta y aparecería él, Miguel. Había algo en su manera de entrar que desarmaba cualquier defensa. No necesitaba gestos espectaculares ni palabras grandilocuentes. Bastaba su calma, esa seguridad sin arrogancia, para que todo a mi alrededor se reordenara de una forma distinta. Al principio nuestras conversaciones parecían rutinarias. Preguntas sobre el dolor, sobre los medicamentos, sobre cómo había pasado el día. Pero siempre, inevitablemente, terminaban desviándose hacia algo más profundo. Recuerdo que una noche, mientras me colocaba el termómetro, me preguntó con un tono casi casual, ¿cómo llevas estar aquí, lejos de tu ritmo habitual? Yo me encogí de hombros, incapaz de dar una respuesta sincera. Le hablé del despacho, de las audiencias pendientes, de la necesidad de retomar la normalidad cuanto antes. Él sonrió levemente, como quien escucha una excusa aprendida de memoria. Normalidad, repitió, saboreando la palabra. ¿Y qué es exactamente para ti esa normalidad? La pregunta me golpeó. Nunca antes me había detenido a definirlo. Normalidad era cumplir expectativas, ser el hijo que mi familia quería, el abogado que mi padre soñó, el marido que la sociedad admiraba. Pero al escuchar la palabra en su boca, me di cuenta de lo vacía que sonaba. Respondí con evasivas, como siempre. Miguel no insistió, pero dejó la cuestión suspendida en el aire, obligándome a enfrentarla solo, cuando el pasillo recuperaba su silencio y yo me quedaba mirando el techo con el corazón acelerado. Otra noche, mientras acomodaba mis almohadas, me lanzó otra pregunta que me descolocó. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque lo deseabas, sin que fuera una obligación? No supe qué contestar. Balbuceé alguna frase sobre el trabajo, sobre el matrimonio, sobre la falta de tiempo. Él me observó sin juzgarme, con esa serenidad que resultaba más provocadora que cualquier reproche. Y en ese instante comprendí la magnitud del problema, no podía recordar la última vez que había actuado únicamente por un impulso propio. Era como si mi vida hubiera sido un guión escrito por otros y yo me hubiera limitado a interpretarlo sin rechistar. Aquella revelación fue incómoda, casi dolorosa. Intenté distraerme con el portátil que Marta me había traído, revisando contratos, redactando correos. Pero cada vez que veía a Miguel, la certeza volvía a golpearme. Trabajaba, firmaba, hablaba, no por mí, sino porque era lo que se esperaba de Alejandro Martínez, abogado respetable, esposo ejemplar. El verdadero Alejandro, el que alguna vez soñó con otras cosas, llevaba demasiado tiempo enterrado. Miguel, sin proponérselo, me obligaba a desenterrar esos restos. Una noche, al verme absorto en documentos legales, se apoyó en el borde de la cama y me dijo con una mezcla de ironía y ternura, ¿de verdad quieres pasar tus horas aquí discutiendo cláusulas en vez de escucharte a ti mismo? No supe responder. Me limité a cerrar el portátil con un gesto brusco, como si al hacerlo pudiera silenciar la pregunta que ardía en mi interior. Él no añadió nada más. Pero su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Con el paso de los días, empecé a esperar con ansiedad esas madrugadas. No porque buscara conversación banal, sino porque cada palabra suya parecía abrir una grieta en el muro que yo había levantado durante años. Y lo más inquietante era que, lejos de asustarme, esas grietas me daban oxígeno. Como si por fin pudiera respirar fuera del disfraz. Marta, en cambio, comenzaba a irritarme sin quererlo.
Sus visitas, antes tranquilizadoras, se volvieron sofocantes. Sus preguntas sobre informes, sus consejos sobre mantener la imagen, sus comentarios sobre la importancia de no mostrar debilidad, todo eso, que hasta entonces había aceptado como parte natural de nuestra vida, empezó a resultarme insoportable. No porque ella cambiara, sino porque yo había empezado a mirarlo con otros ojos. Y esos ojos nuevos, que nacían de las conversaciones nocturnas con Miguel, ya no podían fingir indiferencia. Había noches en que me sorprendía deseando que Marta no apareciera al día siguiente, para no tener que volver a representar mi papel frente a ella. Esa simple idea me llenaba de culpa, pero también de un alivio secreto. Yo, el hombre que había defendido su matrimonio como una institución intocable, comenzaba a sentir que aquel lazo era una cárcel. Y esa contradicción me consumía, por un lado, la lealtad a años de vida en común, por otro, la sospecha creciente de que nunca había sido plenamente mío. El vacío se volvió tan evidente que ni los calmantes podían adormecerlo. Me quedaba despierto horas después de que Miguel se marchara, repasando cada palabra, cada mirada. No se trataba de idealizarlo ni de atribuirle cualidades mágicas. Era, simplemente, que él me hablaba como nadie lo había hecho antes, sin expectativas, sin exigencias, sin guión previo. Y eso resultaba tan perturbador como liberador. Un día, Marta notó mi distancia y me reprochó mi falta de entusiasmo. Yo me excusé con el cansancio, con el dolor, con la medicación. Pero en mi interior sabía la verdad, no era la medicación lo que me adormecía, era la vida que llevaba con ella, esa vida hecha de apariencias, de rutinas y de silencios convenientes. Me descubrí pensando que, en realidad, nunca habíamos hablado de lo que yo quería, de lo que yo soñaba. Habíamos construido una relación sobre cimientos sólidos, sí, pero no eran los míos. Las conversaciones con Miguel, cada noche más directas, me enfrentaban a esa verdad incómoda. Y con cada revelación, mi matrimonio se volvía más frágil. No había discusiones, no había gritos. Solo la certeza silenciosa de que la imagen de perfección que habíamos cultivado se estaba agrietando de forma irreversible. Lo más provocador era que no sentía miedo, sino una extraña expectación. Como si al borde del abismo hubiera descubierto la posibilidad de un horizonte distinto. Todavía no sabía cómo nombrar lo que despertaba en mí, pero intuía que, una vez abierto ese camino, no habría vuelta atrás. Y esa intuición me mantenía en vilo, noche tras noche, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. No sabría decir en qué momento exacto ocurrió. Quizás fue en una de esas madrugadas en las que el hospital parecía un mundo aparte, aislado del ruido de la ciudad, con los pasillos en penumbra y un silencio que se volvía casi solemne. O quizá fue en la manera en que Miguel empezó a sentarse cada vez un poco más cerca de mi cama, como si la distancia que nos separaba se acortara de manera natural, sin que ninguno de los dos lo planeara. Lo cierto es que, sin darme cuenta, la desconfianza inicial dio paso a algo mucho más profundo, confianza. Una confianza que se convirtió en el terreno fértil donde germinó todo lo demás. Al principio, yo intentaba racionalizarlo. Decía para mis adentros que solo era gratitud, que me aferraba a Miguel porque él era el único rostro nuevo en medio de mi rutina estática. Era fácil convencerme de eso durante el día, cuando Marta estaba junto a mí con su discurso de orden y normalidad. Pero en cuanto caía la noche y él aparecía en la habitación, toda esa explicación se desmoronaba. Su sola presencia generaba una calma extraña, como si mis dolores se volvieran soportables y el peso de mi vida entera se aligerara. Y al mismo tiempo, esa calma venía cargada de una tensión que me resultaba imposible ignorar. Las conversaciones que antes eran preguntas profesionales fueron tomando otro matiz. Miguel me preguntaba por mis sueños, por lo que alguna vez había querido ser. Yo contestaba con frases cortas, pero él insistía con una paciencia provocadora. No hablo de tu carrera ni de tu matrimonio, Alejandro. Hablo de ti, del Alejandro que existía antes de que todos los demás decidieran por ti. Esa frase se me quedó grabada como un eco que no podía acallar. ¿Existía todavía ese Alejandro? ¿O había quedado enterrado bajo capas de obligaciones y expectativas? Fue entonces cuando empecé a hablarle de cosas que no compartía con nadie. Le confesé que de adolescente quería tocar la guitarra, que incluso me imaginaba componiendo canciones, aunque nunca lo intenté en serio porque en mi casa se consideraba una pérdida de tiempo. Le hablé de viajes que soñaba hacer y nunca hice, de libros que había querido leer y que quedaron olvidados en la estantería. No eran grandes secretos, pero el simple hecho de pronunciarlos en voz alta frente a él me hacía sentir vulnerable. Lo sorprendente fue que no me sentí juzgado. Al contrario, cada palabra suya me animaba a seguir, como si por primera vez alguien validara esos fragmentos ocultos de mi vida. Miguel escuchaba de una manera que desarmaba. No interrumpía, no apresuraba, no llenaba los silencios con comentarios banales. Me dejaba espacio,
como si comprendiera que necesitaba escucharme a mí mismo para reconocerme. Y poco a poco, esa escucha se convirtió en un espejo en el que empezaba a ver quién era en realidad. Lo perturbador era darme cuenta de lo lejos que había quedado de ese reflejo en mi día a día con Marta. Fue una noche especialmente larga cuando la confianza alcanzó un punto de no retorno. Había fallecido un paciente en la habitación contigua, y la tensión se respiraba en todo el pasillo. Cuando Miguel entró en mi cuarto, sus gestos eran más cansados de lo habitual, y su silencio pesaba. Yo, que normalmente me limitaba a recibir sus cuidados, sentí la necesidad de devolverle algo, aunque fuera mínimo. ¿Estás bien?, le pregunté. Se detuvo, me miró con sorpresa y después asintió, pero su gesto lo delató, no lo estaba. No insistí, pero en ese momento comprendí que nuestra relación ya no era unidireccional. Yo también podía cuidar de él, aunque solo fuera escuchándole. Esa revelación, sencilla y poderosa, me estremeció. Desde esa noche, nuestras conversaciones dejaron de ser solo sobre mí. Miguel empezó a hablarme de su vida, de su infancia marcada por la ausencia de un padre, de los años de estudio, de las noches interminables en el hospital. No eran confesiones dramáticas ni discursos ensayados, eran fragmentos de su verdad, ofrecidos sin adornos. Y cada vez que compartía uno de esos pedazos de sí mismo, yo sentía que el muro entre nosotros se hacía más delgado. La provocación estaba ahí, latente, en cada silencio compartido, en cada mirada que duraba un segundo más de lo socialmente aceptable. No había nada explícito, nada que un observador externo pudiera señalar como inadecuado. Pero yo sabía, y él lo sabía, que estábamos cruzando una frontera invisible. Y lo más inquietante era que ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder. Durante el día, esa certeza se volvía insoportable. Marta seguía con su rol de esposa modelo, preocupándose por mi recuperación, organizando mi regreso a la rutina. Yo la observaba con una mezcla de agradecimiento y distancia. Lo que antes me resultaba suficiente ahora me parecía vacío. Cada gesto suyo, cada palabra, me recordaba que vivíamos en un guión aprendido, que ninguno de los dos se atrevía a cuestionar. Y entonces, sin querer, la comparaba con Miguel, su autenticidad, su manera de escuchar, su capacidad de hacerme sentir vivo. Esa comparación era injusta, lo sabía, pero era inevitable. El vínculo con Miguel se convirtió en un secreto que ardía dentro de mí. Nadie más lo conocía, nadie sospechaba nada. Y, sin embargo, era el secreto más poderoso de mi vida, porque me obligaba a enfrentarme a preguntas que llevaba años evitando. ¿Qué pasaría cuando saliera del hospital? ¿Podría volver a la rutina, a mi matrimonio, a mi papel de abogado ejemplar? ¿O ese vínculo, tan silencioso y tan fuerte, ya había cambiado para siempre el rumbo de mi vida? Lo más provocador era que, lejos de sentirme culpable, me descubría con una expectativa creciente. Cada noche esperaba su llegada como quien espera una revelación. No porque buscara algo prohibido en el sentido superficial, sino porque intuía que, al estar con él, podía descubrir la verdad sobre mí mismo. Y esa idea era tan peligrosa como adictiva. Hubo una madrugada en particular que marcó un antes y un después. La conversación derivó hacia el tema de las elecciones vitales. Miguel, con su voz tranquila, me preguntó, ¿alguna vez has pensado si la vida que llevas es la que realmente quieres, o la que otros quisieron para ti? No supe qué responder. Me quedé callado, sintiendo que cada palabra que hubiera pronunciado habría sido una mentira. Fue entonces cuando comprendí que esa confianza, ese vínculo, ya no era un simple consuelo pasajero. Era un desafío directo a todo lo que había considerado inamovible, mi matrimonio, mi carrera, mi identidad. Desde aquella noche, el hospital dejó de ser solo un lugar de recuperación física. Se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada encuentro con Miguel era una provocación, un recordatorio de que mi vida podía ser distinta. Y aunque el miedo me acompañaba, la certeza era más fuerte, lo prohibido ya no era solo un deseo oculto, era la posibilidad real de ser libre. Nunca había sentido tanto miedo de la luz del día. Durante aquellas semanas en el hospital, la noche era mi refugio, las conversaciones con Miguel, el silencio de los pasillos, la posibilidad de pensar sin la obligación de fingir. Pero el día siempre volvía, implacable, y con el Marta, con su perfume caro, sus frases calculadas y la mirada que exigía de mí la representación perfecta del marido que ella necesitaba mostrar al mundo. Yo me debatía entre dos realidades que parecían irreconciliables, la vida ordenada, segura y hueca que había construido, y esa nueva vida que nacía en la oscuridad, frágil y clandestina, pero infinitamente más real. El muro que separaba ambas existencias empezó a resquebrajarse mucho antes de que yo lo admitiera en voz alta. Marta no tardó en notar mi distancia. Yo intentaba esconderla bajo excusas, el cansancio, los calmantes, la preocupación por el despacho.
Pero los silencios pesan más que las palabras, y ella percibió que algo había cambiado. Una tarde, mientras repasaba conmigo unas firmas pendientes, se detuvo de golpe y me miró fijamente. «No eres el mismo desde el accidente», dijo con voz seca. «Hay algo en tu forma de mirarme que no reconozco». No supe qué contestar. Tal vez porque era cierto. Yo ya no la miraba como antes, la veía como la mujer con la que había compartido años de vida, pero también como la guardiana de una rutina que ya no podía sostener. Sus gestos, antes tranquilizadores, se habían convertido en recordatorios de una farsa que no podía seguir interpretando. Y ese día comprendí que la verdad empezaba a abrirse paso, con o sin mi permiso. La presión no vino solo de Marta. Los amigos, los colegas, incluso mi familia, comenzaron a intervenir, aunque ninguno conocía aún el núcleo del problema. Para ellos, la rareza de mi comportamiento se explicaba por el trauma del accidente, por la medicación, por el estrés. «Necesitas descansar, volver a la normalidad cuanto antes», repetían como un mantra. Esa palabra, normalidad, me sonaba cada vez más a condena. Como si me estuvieran pidiendo que me reinsertara en un molde que ya no me pertenecía. Lo más provocador era que yo tampoco sabía cómo explicar lo que me ocurría. ¿Cómo decirles que lo que me estaba matando no era el accidente, sino la vida que llevaba antes de él? ¿Cómo admitir que el verdadero dolor venía de la mentira en la que había vivido, de esa imagen de éxito que todos aplaudían pero que a mí me consumía por dentro? No había palabras que no sonaran a traición o a locura. Y sin embargo, cada día que pasaba sentía más claro que, si no hablaba, me perdería para siempre. Fue Miguel quien me empujó a enfrentar esa verdad. Una noche, al verme agitado, me preguntó sin rodeos: «¿Qué pasará cuando salgas de aquí? ¿Vas a volver a fingir?». Su pregunta me heló. Porque en el fondo yo ya sabía la respuesta, pero no me atrevía a formularla. Guardé silencio demasiado tiempo, hasta que él, con esa calma que me desarmaba, añadió: «Tarde o temprano tendrás que elegir. Y si no eliges tú, los demás lo harán por ti». Aquella frase me acompañó los días siguientes como una sentencia. La elección ya no podía posponerse. Y con ella llegó el derrumbe. La primera en enfrentarse a la verdad fue Marta. Una tarde, en nuestra casa, cuando por fin había regresado después del alta, le confesé lo que no podía callar más. No mencioné a Miguel por su nombre, no era necesario. Pero le dije que el accidente me había hecho replantearme todo, que ya no podía vivir en la mentira de un matrimonio que funcionaba hacia afuera pero estaba vacío por dentro. Su reacción fue una mezcla de rabia y desconcierto. «Mentira, 12 años de matrimonio son una mentira, Alejandro, todo lo que construimos, todo lo que mostramos, era un decorado». No supe cómo consolarla, porque en parte tenía razón. Habíamos construido mucho, pero no era mío. Era un edificio levantado sobre las expectativas de todos, menos las mías. Y en ese instante comprendí que la honestidad nunca llega sin destruir primero lo falso. Marta lloró, me insultó, me llamó egoísta, confundido, incluso loco. Yo la escuché en silencio, porque por primera vez no quería defenderme. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendía que sus palabras eran el precio inevitable de decir la verdad. La noticia se propagó rápido. Mi familia reaccionó con incredulidad. Mi madre, con lágrimas contenidas, me preguntó si era una fase, si el accidente me había dejado secuelas emocionales. Mi padre, rígido como siempre, me reprochó la falta de seriedad. «Un Martínez no destruye su matrimonio por capricho», dijo, como si yo fuera solo un apellido y no una persona. Algunos amigos dejaron de llamar, otros me escribieron mensajes cargados de insinuaciones, como si lo que estaba haciendo fuera un escándalo indecible. El peso de todas esas miradas era asfixiante. En cada reunión, en cada conversación, sentía el juicio silencioso. No hacía falta que me gritaran nada, bastaba con la forma en que evitaban mis ojos o con el murmullo que se cortaba cuando entraba en la sala. La sociedad en la que siempre había encajado con facilidad se convirtió en un tribunal implacable. Y lo más cruel era que yo ya no podía regresar a mi antiguo papel. Una vez revelada la mentira, el disfraz se había roto para siempre. La presión llegó también al ámbito profesional. Algunos clientes, al enterarse de mi separación, comenzaron a cuestionar mi estabilidad. En los pasillos del juzgado circulaban comentarios disfrazados de bromas. «Cuidado con Alejandro, que ya no es el mismo desde el accidente». Al principio intenté mantener la compostura, pero cada burla, cada susurro, me confirmaba que mi antigua reputación estaba resquebrajándose. Lo que para mí era una liberación, para ellos era un signo de debilidad. Y sin embargo, en medio de todo ese derrumbe, había una chispa de esperanza. Porque cada reproche, cada mirada de desaprobación, era también una prueba de que estaba siendo honesto conmigo mismo. Por primera vez en mi vida no seguía un guión escrito por otros.
Por primera vez decía lo que realmente sentía, aunque el precio fuera perderlo casi todo. Lo más intrigante era descubrir que, pese a la tormenta, no me sentía vacío. Al contrario, había una extraña paz en reconocer que ya no tenía nada que ocultar. La fachada se había derrumbado, sí, pero detrás de los escombros empezaba a vislumbrarse un terreno firme, auténtico. Y aunque ese terreno estaba aún lleno de incertidumbres, era mío. Solo mío. Marta se marchó de casa poco después de nuestra conversación definitiva. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en las paredes, y con ella se fue gran parte de mi pasado. Me quedé solo, rodeado de muebles que ya no tenían sentido, de fotografías que parecían pertenecer a otra persona. La soledad me dolió, pero también me enseñó algo, que incluso en medio del vacío, era preferible vivir con la verdad que seguir prisionero de una mentira cómoda. La sociedad seguía juzgándome, mis padres seguían decepcionados, los rumores no cesaban. Pero cada noche, al recordar las palabras de Miguel, esa calma suya, esa forma de mirarme como si yo valiera por lo que era y no por lo que aparentaba, entendía que había dado el único paso posible. Porque el verdadero peso no estaba en el juicio de los demás, sino en el engaño conmigo mismo. Y ese, al fin, había dejado de cargarlo. El silencio de mi nueva casa era distinto al de la anterior. No era un silencio cargado de reproches ocultos ni de rutinas que se repetían como un reloj sin alma. Era un silencio vivo, expectante, como si cada rincón estuviera esperando ser llenado con algo auténtico. Al principio me costó acostumbrarme. Pasaba horas sentado frente a la ventana, mirando las calles de Madrid, preguntándome si de verdad había hecho lo correcto. Había perdido un matrimonio, amistades de años, parte de la confianza de mis padres y, sobre todo, la imagen inmaculada que tanto me había costado construir. ¿Qué me quedaba? La respuesta era tan simple como perturbadora: me quedaba yo. Y, poco a poco, me daba cuenta de que eso era suficiente. Miguel empezó a visitarme fuera del hospital poco después de que regresara a mi casa. Su presencia, que allí dentro había sido una mezcla de apoyo y provocación, se convirtió en una brújula en el mundo exterior. No había protocolos médicos ni pasillos en penumbra, pero su forma de mirarme seguía siendo la misma, directa, sin adornos, como si me obligara a enfrentarme a mí mismo sin disfraces. Y eso, que en otros me habría incomodado, en él era un alivio. Nunca me prometió facilidades. Desde el primer momento fue claro: esto no va a ser sencillo, Alejandro. La gente va a hablar, algunos se apartarán de ti, otros intentarán hacerte sentir culpable. Pero si eliges vivir con honestidad, al menos no tendrás que apartar la mirada cuando te mires al espejo. Sus palabras eran duras, pero también eran la única verdad que importaba. Yo había pasado demasiados años eludiendo ese espejo, evitando mis propias preguntas. Ahora, gracias a él, podía mirarme sin bajar los ojos. Los meses siguientes fueron un campo de pruebas. Mi familia se resistía a aceptar mi decisión. Las llamadas de mi madre se convirtieron en sermones velados, en súplicas de volver a la sensatez. Mi padre se refugió en el silencio, una forma de desaprobación más dolorosa que cualquier grito. En el trabajo, algunos colegas seguían tratándome con la cordialidad de siempre, pero detrás de cada sonrisa notaba la incomodidad. Había pasado de ser un ejemplo de estabilidad a convertirme en un tema de conversación. La presión era constante, pero algo en mí había cambiado. Ya no me doblaba con la facilidad de antes. Cada comentario hiriente, cada insinuación, me dolía, sí, pero también reforzaba la idea de que estaba en el camino correcto. Porque lo peor ya lo había vivido: fingir. Después de años representando un papel que no era mío, ya no me asustaba el juicio ajeno. Descubrí que la libertad tenía un precio alto, pero que pagar ese precio era infinitamente menos doloroso que seguir atrapado en una mentira. Miguel se convirtió en mi cómplice en esa transformación. No porque me protegiera del mundo, sino porque me recordaba constantemente que la batalla más importante era conmigo mismo. No se trata de convencer a los demás, Alejandro, me repetía. Se trata de que tú no vuelvas a engañarte nunca más. Esa frase se me clavó como una brújula moral. Cada vez que la duda me corroía, la repetía como un mantra: no volver a engañarme. Con él aprendí a redescubrir la vida en cosas pequeñas. El café compartido por la mañana, una conversación sin prisas al caer la tarde, una caminata por calles que antes recorría a toda prisa sin detenerme a mirar. Miguel me enseñó que no se trataba de huir del pasado, sino de aprender a habitar el presente con autenticidad. Y, aunque a veces la presión social era abrumadora, cada instante con él era una prueba de que había elegido bien. Lo más provocador era darme cuenta de que el verdadero escándalo no estaba en mi relación con Miguel, sino en mi honestidad. La gente podía aceptar infidelidades disimuladas, matrimonios fríos mantenidos por conveniencia, vidas vividas a medias.
Lo que no podían soportar era que alguien se atreviera a salirse del guión y a decir, esto no me sirve, quiero otra cosa. Y esa fue la lección más dura, no era el amor lo que escandalizaba, era la valentía. Con el tiempo, empecé a notar un cambio también en mí. Dejé de buscar aprobación. Mis conversaciones con Marta, aunque tensas al principio, se volvieron más tranquilas. Seguía dolida, pero ya no había espacio para reproches interminables. Le dije con claridad, nunca quise hacerte daño, pero era imposible seguir viviendo en la mentira. Lo que tuvimos no fue falso, pero dejó de ser real hace mucho tiempo. Ella no respondió. Me miró largo rato y luego asintió, como si entendiera al fin que la verdad, aunque cruel, era irreversible. La vida que construí con Miguel no era perfecta, pero era mía. Tenía días grises, discusiones, cansancio. Pero incluso en esos momentos difíciles, había una autenticidad que jamás había sentido antes. Ya no era un actor en un escenario, era un hombre en su propia piel. Y cada vez que la duda amenazaba con volver, lo recordaba, la felicidad no es ausencia de problemas, es la certeza de estar viviendo de acuerdo con uno mismo. La sociedad nunca dejó de juzgar. Siempre habría miradas torcidas en la calle, rumores en el despacho, comentarios velados en las reuniones familiares. Pero descubrí que esas voces perdían fuerza cuando la voz interior estaba en paz. Y esa paz había llegado con la decisión de ser sincero, aunque doliera, aunque significara empezar de nuevo desde cero. Miguel, con su calma y su firmeza, se convirtió en el símbolo de ese nuevo comienzo. No porque representara una salvación mágica, sino porque era la prueba viviente de que se puede elegir la verdad. Con él entendí que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Y cada día, al despertar junto a él, recordaba que había elegido la única vida que podía considerarse mía. El final de esta historia no es un final grandioso ni un cuento de hadas. No hay aplausos, no hay aprobación universal. Lo que hay es algo mucho más valioso, la certeza íntima de haberme liberado. Comprendí que la felicidad no se mide por la aceptación externa, sino por la coherencia interna. Y que la única forma de alcanzarla es tener el coraje de ser uno mismo, aunque eso signifique perderlo casi todo. Hoy miro hacia atrás y veo al hombre que fui, disciplinado, respetado, aparentemente feliz. Y, sin embargo, vacío. Ahora me miro en el espejo y sé que las cicatrices del accidente no son nada comparadas con la herida más profunda que llevaba dentro, la de haber vivido para otros. Esa herida ya no sangra, porque fue cerrada con la verdad. Si algo he aprendido en este camino, es que el mayor riesgo no está en desafiar las normas, sino en resignarse a vivir una vida que no nos pertenece. El accidente me arrebató la seguridad de un instante, pero me dio a cambio la posibilidad de empezar de nuevo. Y Miguel, con su mirada clara y su presencia constante, fue el recordatorio de que nunca es tarde para elegir la autenticidad. La moraleja es simple, pero no por ello menos poderosa, la felicidad es imposible sin la valentía de ser uno mismo. Y esa valentía no se hereda ni se improvisa, se conquista día tras día, en cada decisión, en cada silencio roto, en cada paso hacia la verdad. Yo la elegí, aunque me costara todo. Y, mirando lo que tengo ahora, sé que volvería a hacerlo una y mil veces.